Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Esta noche con el representante de la ONU para los Derechos Humanos. Los mal llamados falsos positivos vuelven a ser noticia. El gobierno insiste en que la mayor parte de los casos son falsas denuncias y que desde el año pasado no se ha reportado ningún caso nuevo. ¿Cuál es la visión de Naciones Unidas sobre el tema? Beatriz Gómez habla con Javier Hernández, el representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. El radar ya está encendido. Ha vuelto al primer plano de la opinión nacional el tema de los mal llamados falsos positivos o asesinatos por parte de agentes del Estado. El presidente Uribe dijo que este escándalo estaba lleno de denuncias no sustentadas. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, advirtió que desde finales del año pasado no se había reportado ningún nuevo caso. El comandante de las fuerzas militares, Freddy Padilla, se disculpó con la población de Soacha y hoy el columnista Fernando Londoño se quejaba de que se hubiera destituido a unos militares sin que hasta ahora no se les hubiera probado nada. ¿Qué piensa de todo esto Naciones Unidas, que ha estado tan pendiente del tema? Pues para sumarle elementos a este debate, Beatriz Gómez habló con Javier Hernández Valencia, representante en Colombia de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos. Beatriz Gómez entra al radar. Señor Hernández, gracias por estar con nosotros aquí en el radar del canal Caracol. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Hace pocos días el presidente de la República, Álvaro Uribe, afirmó que el tema de los falsos positivos lo que ha hecho es crear falsas acusaciones. ¿Ustedes qué piensan? Lo que hemos entendido de la declaración del presidente es que hay una cantidad importante de denuncias en trámite ante los organismos jurisdiccionales competentes, pero el número de acusaciones que han llegado a tribunales es bastante menor. Sí, el presidente dijo que de los casos denunciados como falsos positivos, solo en 22 se ha encontrado soporte jurídico. Bueno, pero eso no significa que los casos que están en trámite sean falsas acusaciones. No, hay 22 sentencias condenatorias, significa que hay un par de docenas de casos donde ya los organismos judiciales encontraron culpabilidad en funcionarios públicos. Por eso, pero lo que pasa es que de la declaración del presidente se desprende que solo 22 casos han sido comprobados y que el otro serían en realidad falsas acusaciones. Pues no es así, están en estudio, están en proceso. Correcto, mientras las investigaciones estén abiertas, el principio jurídico en Colombia es la presunción de inocencia. Pero las investigaciones están abiertas sobre la base de fuertes indicios. De hecho, han servido para que el propio Poder Ejecutivo, antes y sin depender de las sentencias judiciales, haya tomado medidas administrativas muy importantes, cuyo significado no puede ser sometido a ninguna interpretación. Bueno, lo cierto es que en este momento en la Fiscalía General de la Nación hay en curso 700 casos de ejecuciones extrajudiciales con cerca de 1000 víctimas. Las cifras que ponemos en nuestro informe se cerraron más o menos a finales de octubre del año pasado. Las cifras actualizadas de la Fiscalía hablan ya de casi 1 millar de casos. O sea, casos en los que, como usted lo dice, hay fuertes indicios de que miembros del Ejército o de la Policía habrían cometido una ejecución extrajudicial. Correcto. Si no hubieran esos indicios, no habrían investigaciones en la Fiscalía. En el informe 2005-2006, Naciones Unidas afirmó que existía un patrón de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. ¿Ustedes mantienen ese pensamiento? ¿Creen que sigue habiendo un patrón? Los informes de esta oficina a lo largo de los últimos 12 años, primero han hablado del tema de ejecuciones, segundo han hablado de patrones que en su momento se han hecho más o menos visibles. Poniéndonos en el tiempo, el patrón que pareció emerger en los casos así llamados de Soacha no es un hecho que no hayamos visto prefigurarse antes. De hecho, en el informe correspondiente al año 2007, nosotros adelantamos una situación bastante preocupante que había ocurrido ya en la localidad de Toluviejo y en las localidades de Sahagún, jóvenes que se habían desmovilizado de los grupos de autodefensa. Estos jóvenes habían sido reportados también como desaparecidos
sus familias no encontraban su ubicación, en sus comunidades no se sabía dónde estaban, y días después habían sido presentados como muertos en combate, pero sin identificación, como NNs. El 3 de noviembre, la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que si estas ejecuciones extrajudiciales son sistemáticas, podrían constituir un crimen de lesa humanidad. ¿Eso ya se configura aquí en Colombia? ¿Crímenes de lesa humanidad? Cuando ella hace esta declaración, lo hace en el contexto de su larga experiencia, y muy importante, como miembro de los tribunales penales internacionales, primero para Ruanda y luego el Tribunal Penal Internacional. Ella lo que señaló es que el elemento de sistematicidad es crucial, es central para la admisibilidad de estos casos ante una Corte Penal Internacional. ¿Y eso se configura ya en Colombia? El tema es que la sistematicidad debe sustentarse y probarse ante un tribunal. Lo que ella adelantó fue... Lo que pasa es que si en Colombia, que sabemos que hay una justicia tan lenta, si estos casos de ejecuciones extrajudiciales no son investigados y no hay condena, obviamente los interesados tendrían ya el derecho de llevar esos casos a la Corte Penal Internacional. Sin duda, sin duda. Es decir, la Corte Penal Internacional funciona como un organismo supletorio, expliquemos la palabra. Como usted bien lo señala, si los sistemas nacionales, las cortes nacionales, no toman acción o se ven imposibilitadas de tomar acción, hay instancias internacionales, primero las instancias del sistema interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no necesitan probar sistematicidad. Correcto. Basta que el caso sea individual. ¿No sería extraño entonces que en cualquier momento familiares de estas víctimas de las ejecuciones extrajudiciales comenzaran a tramitar sus casos para que pasaran ante la Corte Penal Internacional? Pues yo creo que las posibilidades para los ciudadanos colombianos, particularmente para las víctimas, están abiertas. Lo que pasa es que hay que saber también qué mecanismo responde a qué tipo de situación. Si en esa denuncia, en esa demanda, hubieran elementos de sistematicidad, no se presenta como una demanda de las víctimas. El fiscal de la Corte Penal Internacional actúa, en este caso, motu propio, o actúa a pedido del Consejo de Seguridad, o actúa incluso a pedido del propio Estado donde están sucediendo estos hechos. Son las tres maneras en las que la Corte Penal Internacional opera. En el año 2005, la Oficina del Alto Comisionado aquí en Colombia comenzó una serie de reuniones con las brigadas militares. En términos generales, ¿han sido provechosas o no esas reuniones? Han sido extremadamente provechosas. Pero las ejecuciones extrajudiciales continúan. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo pueden ser provechosas y continuar las ejecuciones extrajudiciales? Se lo voy a explicar. Yo creo que el impacto no solo de las reuniones en las divisiones, sino de los resultados de esas discusiones, tanto al interior de la fuerza pública como a nivel de gobierno central, ha sido importante para las más bien nuevas generaciones de decisiones que se han venido tomando en los últimos años. Entonces, lo propio sería decir, están las acusaciones, están los casos, las investigaciones en curso, se presume por el momento la inocencia de los acusados, pero no se trata de falsas acusaciones. Correcto, las acusaciones existen, es decir, que sean falsas o no, se demuestra ante los tribunales. Un cuerpo importante de esas acusaciones cuenta con una base documental y probatoria, yo diría, significativa. Tan significativa que ha permitido al gobierno tomar medidas administrativas antes de que hayan sentencias. Señor Hernández, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el radar del Canal Caracol. Gracias a ustedes.